primer consejo es que le daría a los compañeros vascos que hagan su experiencia. Que en realidad, si hay algo que tiene el Frente Amplio como singularidad, es que fue una experiencia que no tomó ninguna experiencia externa. Ninguna, fue una experiencia hecha por uruguayos. Mal, bien, más o menos. Los espacios políticos de acuerdo, primero tienen que ser programáticos. En el Frente Amplio conviven muchas ideologías, conviven muchas, desde Partido Comunista, socialistas, cristianos, progresistas, capaz que hasta algún liberal medio de izquierda, si se puede entrar en esa categoría. Bueno, eso convive atrás de un acuerdo programático, que nunca se puede discutir en elecciones, porque en realidad es imposible llegar a un acuerdo programático si lo haces en un marco de elecciones. Entonces, y que en realidad también es un proceso de acumulación de muchos años. El Frente Amplio se formó en el 71, ¿no? Y fue una síntesis histórica de partidos tradicionales del Uruguay y de izquierdas. Se pudieron juntar los cristianos con el Partido Comunista en el 71. Imagina, a veces ponerla, yo no era ni nacido, pero en términos políticos poner eso como elemento de que se conjuga, bueno, y que en realidad implica ceder, necesariamente implica ceder. La experiencia que nosotros tenemos en Uruguay, o por lo menos como MPP, que a veces nuestros compañeros nos reclaman, es que llegamos a ser la fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio, pero muchas veces cedemos en nuestros planteos, porque entendemos que el Frente Amplio no es el MPP, sino que es ese acuerdo programático, político e ideológico, que en realidad lo que nos ha permitido es, primero, tener triunfos electorales, pero principalmente generar bases objetivas de transformación, no de socialismo, sino de transformación de nuestro pueblo, mejorando el nivel, lo decía hoy, nivel de sindicalización, aumento de las jubilaciones, pasividades, no sé cómo le llaman aquí, durante 12 años sin parar. Y bueno, es evidente que dentro de la administración del capitalismo eso genera tensiones, porque en realidad hay una discusión de cuál es el límite del proyecto, o sea, cuál es el límite hoy del Frente Amplio, del proyecto del Frente Amplio, porque vamos a estar nosotros, los del MPP, exigiendo más medidas de izquierda, van a estar compañeros planteando que la izquierda va por otro lado, pero que en realidad la unidad para nosotros hoy es fundamental, y en la lucha por la unidad hay que estar dispuesto a ceder, porque si uno va a negociar con otro sobre la base de los principios de uno, no vayas a negociar, o sea, no es para ceder, capaz que no es la palabra principio, pero sobre la base del acuerdo programático, bueno, hay cosas que implica dejar, ceder, el problema es hasta cuándo, y bueno, ahí corres el riesgo de desdibujarte, pero me parece que en realidad que los vascos tengan esa experiencia, y que por lo menos lo que hay que tener claro es que un espacio de alianza amplio implica que uno ceda, y bueno, hay que estar dispuesto a hacerlo.